Es un honor inolvidable para mí estar en esta tribuna para rendir el homenaje a uno de los intelectuales cusqueños más ilustres, el doctor Jorge Flores Ochoa. Gracias a las gestiones de Hernán, gracias a la Fundación Tincuy. Hace poco en Cusco, el doctor Jan Siminski me hablaba del doctor Jorge Flores Ochoa y me decía que él estimaba, admiraba a tres cusqueños, uno de ellos era el doctor Ochoa. Con estas palabras quería iniciar esta exposición y entonces vamos a comenzar. El título de la exposición se llama La hija del curaca, siglo XX. Eh, entonces, para desarrollar esta exposición, eh, según los criterios establecidos para este evento, hice la pregunta central. Y esa pregunta central es esta: ¿por qué en la época republicana se recreó la figura del curaca? Y una hipótesis de trabajo para responderla es esta: en la época republicana, como en la época colonial, seguían latentes los problemas de la tierra del uso gratuito de la mano de obra indígena. Eh, la siguiente El siguiente aspecto tiene que ver dónde ocurrió esto, dónde encontramos. Entonces señalamos el espacio de estudio. Está en la cuenca río Apurímac, en la franja entre el distrito de Acos y la comunidad de Cusibama de Paruro, en los límites de estas dos provincias. Eh, Tengo que remitirme a un estudio de historia del grupo étnico Jatumpapes para ubicar el espacio de este estudio. Eh, Se sabe que antes del periodo Inca había muchos grupos étnicos en esta cuenca. Estaba el Jatumpapes, estaba Acos, estaba Cheljes, estaba Mascas, estaba Rontojas, estaba Jehuares. Todo este conjunto de centros poblados y grupos étnicos habitaban en esta cuenca. Y cuando nos referimos al grupo étnico Jatumpapres, Jatumpapres era un grupo étnico notable antes de la época pre-inca. Por estrategias de el Estado inca fue asimilado tempranamente con el título de Inca de privilegio. Y luego este grupo étnico en la época colonial, en el periodo de las reducciones, más o menos en 1570, se divide en cuatro partes, se fracciona. De ese fraccionamiento surgen varios centros poblados: Pirque, Corma, Sanca y Jatumpapers. Y Sanca viene a ser el nuevo centro poblado reducido. Lo que estamos contando precisamente es en este nuevo centro pueblo reducido llamado Sanca. Y en Sanca encontramos la recreación de la palabra del curaca en las primeras décadas del siglo XX, en plena época republicana. Y la novedad es que no es que sea un curaca del siglo XX, sino es una recreación eh, femenina, conocida en el pueblo como la hija del curaca. Eh, Ese es el tema central de esta exposición. Y para dar sustento a esta exposición, vamos a referirnos a los avances en los estudios históricos del tema de los curacas. Hay un avance notable, voluminoso, sobre el tema de los curacas. Pero hace 50 años, una historiadora, Karen Spalding, hizo el análisis más profundo
el más completo y de mucha trascendencia de este tema. Eso no quiere decir que no hay aportes, sí hay otros aportes también muy importantes. Luis Miguel Clave hace estudios, análisis, profundiza muchos aspectos sobre los curacas a partir del siglo XVII. Y él tiene un estudio de un caso maravilloso ubicado en la zona del Collao de Puno, vinculado por redes familiares, parentesco y por poder económico y político con la zona de Cusco. Eh, Otros, como Flores Galindo, hablan de los curacas, pero vinculados a una red de élite comercial colonial y de roles protagónicos en términos políticos. Finalmente, tenemos la referencia que usualmente se conoce, es a fines del siglo XVIII, a partir de a partir de la gran rebelión de Tupac Amaru y, y las consecuencias que trae esta gran rebelión para la vigencia de los curacas. Scarlett O'Phelan, justo a fines del siglo XVIII, maneja, detalla, puntualiza el proceso de descomposición y extinción de los curacas. Y en su reemplazo van apareciendo eh, el cabildo de indígenas, es decir, los alcaldes varas, que van a reemplazar a lo que fueron los curacas llamados también indios nobles o señores naturales. O'Phelan, además, por otro lado, dice caciques intrusos y advenedizos de origen mestizo y criollo, también como cacique de favor o cacique cobrador vinculado a los corregidores de la época colonial. Eh, a partir de esta referencia histórica, saltamos al siglo XVIII buscando otros estudios sobre los caciques. En todo caso, ya no de los caciques o curacas, sino de mujeres curacas en el siglo XVIII. Lamentablemente hay pocos estudios en historia, casi nada, sobre este periodo sí, del siglo XVIII. Sin embargo, encontramos dos estudios eh, que se han hecho. Uno por Ariel Morrone en la zona del lago Titicaca en los siglos XVI y XVIII, que vincula estudios de historia de la familia, las aplicaciones de la perspectiva de género para el análisis de la historia colonial y el análisis del liderazgo étnico como fenómeno de intermediación sociopolítica en este espacio. Otro estudio es una tesis doctoral de Carlos Hurtado, eh, ubicado en la zona del centro del país, sobre caciques, dinastías indias y caciques en Huancayo y Jaujo. Él detalla estudios y aproximaciones y trascendencia de los linajes indígenas coloniales de esa parte del país. Las dinastías india y caciques de Jauja, los Apoalaya de Jananhuanca, los caciques de Jatunjauja, los Surichá de Jatunjauja y los caciques de Lurinhuanca. Con estas referencias terminamos el siglo XVIII, no hay más datos, no hay más referencias sobre curacas femeninos del siglo XVIII. Eh, Al comienzo hemos dicho el espacio de estudio. Volvamos a este espacio de estudio ya hablando de caciques y de curacas. El escenario local es la comunidad campesina de Zanca. Allí encontramos a partir del siglo XVIII dos nombres. En el siglo XVIII, vinculado a la primera fase de la rebelión de Tupac Amaru, está
el cacique Evaristo Delgado Fuentes, hijo político de Tomás Atito Condemaita, calificado como cacique intruso, mercader y traidor a la gran rebelión de Tupac Amaru. Otro cacique en la localidad está Carlos Valcárcel, del siglo XIX, que tenía como dominio a 7 centros poblados de esta localidad. Sin embargo, un dato, un dato que nos llama la atención es esta. Cuando la comunidad campesina de Sanca entra en juicio en las primeras décadas del siglo XX con la hacienda Quepo, utilizan, por invasión de tierras, utilizan un argumento notable para decidir el juicio entre ambas partes. Presentan un argumento diciendo el rol de los curacas en esa zona que estaba en disputa, que antes, en tiempos inmemoriales, estaba bajo el control del curaca. Legalmente, las autoridades de las primeras décadas del siglo XX deciden a favor de esta comunidad y de esa manera ganan el juicio. Más o menos estos son las referencias históricas y la localidad donde privilegiamos este tema. Ahora entremos a la hija del curaca. ¿Quién es la hija del curaca? En realidad es una persona de carne y hueso que vive en la primera década del siglo XX. En el pueblo de Sanca se conocía como el hija del curaca, como la hija del curaca. Eh, en esa época ella tiene 48 años, sabe leer y escribir, figura en el padrón en un padrón hecho para cobrar impuestos como de estado civil viuda y que pagaba una renta al Estado de 500 soles anuales. En las versiones orales, la memoria oral local dice de ella de la siguiente manera: montado a caballo, iba y regresaba de Cusco el mismo día y al día siguiente iba llevando un atado de papeles hacia Acomayo para las autoridades judiciales. En realidad, ese traquín que estamos narrando evidenciaba los apuros y los problemas permanentes por los que ella pasaba para la defensa legal de sus tierras. Por suerte, en trabajo de campo encontramos una, no sé cómo decir, bisnieta o tataranieta de Balbino Segarra. Y ella narra de su pariente de la siguiente manera: era blanca, alta, tenía barba blanca y larga, usaba botas y no hojota, sombrero de paja, falda que llegaba hasta los tobillos, usaba poncho rojo y blanca, payay de algodón, tenía en la ropa el estilo de los majeños, usaba blusa fluorescente de color blanco, tenía un encaje ancho, su casa era en la plaza principal, desde la casa de Lucila Ayala hasta Jochajepa. Eh, bueno, sorprendentemente, cuando visitamos Anca, ahora nos enteramos de que más de la mitad de la plaza principal de la comunidad era propiedad de esta hija del curaca. Más o menos esa es la figura física, la fisonomía de Balbina Segarra, conocida como la hija del curaca. Eh, en otro momento de su vida, cuando narramos montado a caballo que iba a Cusco y a Comayo, estamos hablando de problemas de tierra. Y entonces ahí se genera un pleito judicial entre la hija del curaca y un tinterillo venido de la zona de Santo Tomás. Su nombre era Daniel Farfán Almaraz, en el pueblo conocido como el Tinterillo. Él ha estado vinculado a la provincia de Acomayo, Papres y Sanca en las primeras décadas del siglo XX y
tuvo una fuerte oposición en Balbina Segarra, la hija del Curaca, en defensa del arrebato y de la ambición de sus tierras heredadas. Eh, Se sabe que Balbina Segarra no solo tenía tierras en Zanca, sino también en Papres. Tengo algunos nombres de esas propiedades que ella tenía. Honorahuayco hasta Soncocalla, Araipampa, Iglesiapata, Erapata, Canchón hasta Cormampata, todo Ajiahuayco, hasta la parte de La Calaja, Chuyana, Callacunca y Humananay. Estamos hablando de propiedades dispersas en distintos pisos ecológicos, tanto en Papres como en Chanca. Ahora viene el problema con el tinterillo, es decir, con Daniel Farfán Almaraz. Ella tiene mucho temor de ser arrebatado de sus propiedades. Y para que eso no suceda, ella comienza a vender sus terrenos. La primera venta que hace es de la hacienda chuyana a orillas del río Apurímac, Agustín Salas, dueño de la hacienda Parajaya, por 80 barcos, equivalente a 100 soles de nuestra época. Después vende el terreno de Callacunca a don Trinidad Farfán por la suma de 300 soles. En realidad lo da en anticresis y luego vende, pasados los 3 años, en 600 soles. Otros terrenos que ella vende a los pobladores de Zanca son estas: Huancopata a Casimiro Farfán, Humananay a Ruperto Orcotoma, Sonchón y Cusña a José Ángel Escalante Fuentes. Por si acaso, José Ángel Escalante Fuentes fue el dueño del diario El Comercio de Cusco, diputado por Acomayo y Paruro en el periodo de Leguía. Y probablemente no tenemos datos, no tenemos evidencias escritas, es decir, en registros públicos o en documentos judiciales, que Balbina Segarra dio un sector llamado Undarra al convento de Santo Domingo. Y el convento de Santo Domingo dio a su vez a 39 familias de Zanca para que usaran en el tiempo que creyeran conveniente. Eh, Se sabe que hubo problemas de movimientos sociales, el movimiento campesino por tierras en la primera década del siglo XX. En ese tiempo las 39 familias protestan, se organizan y cuestionan la tenencia de la tierra de Undarra por parte del convento de Santo Domingo. Finalmente el convento de Santo Domingo vende, legaliza y ellos pagan por los terrenos que estaban usando. Más o menos este es el tema que queríamos presentar. No quiero decir conclusiones, simplemente un intento de balance preliminar de este tema de la hija del Curaca. Un primer aspecto que tenemos es que en toda la historia de Sancra, casi todas las tierras fueron manejadas por los curacas desde tiempos inmemoriales. Eso se evidencia y se puede ver en otros archivos para esta zona. Solamente pongo como ejemplo para vincular lo que se ha afirmado en la primera parte, que en la época colonial un sector llamado Sayllora, que era de la zona de Papres, pero ubicada en Zanca, era era tierra de un curaca de Papres, pero terminó en venta al final de un juicio y terminó en manos de este curaca traidor o cacique traidor Evaristo Delgado. El tercer aspecto es que todas las tierras que termina poseyendo Balbina Segarra en el siglo XX en realidad eran tierras de común del Jatun Papres,
desde la época colonial. Eh, Otro balance que podemos sacar es que el idioma quechua como fuente oral en el campo de la historia andina es muy importante y valiosa. Y de este recurso, es decir, de esta fuente oral quechua, nos hemos servido también para esta exposición eh, y adicionalmente a esta fuente de quechua hemos completado con documentos escritos, con archivos que hemos encontrado en la región cusqueña. Eso es todo. Muchas gracias. Aña y Sulpay y gracias.